recordar esto que ya lo vimos el sábado pasado, de ubicar cómo me sea. El Che nace en el 28 y asesinado en el 67 a los 39 años, es decir, no tuvo una larga vida que le permitió hacer una producción prolija como quizás otros intelectuales. Estaba en plenitud de sus capacidades de producción política y teórica, o sea, en ese momento él estaba enfrentándose a los problemas de la lucha revolucionaria, de la construcción del socialismo, de la experiencia cubana, y eso lo estimulaba. Contrastaba los manuales, que eran la Biblia en aquel momento, lo que se consideraba la Biblia para la construcción del socialismo y el comunismo, los manuales soviéticos, él los contrastaba con las obras de los clásicos, y a su vez elaboraba sus propios análisis sobre la situación en la perspectiva de América Latina, así, o sea, lo que se llamaba entonces el tercer mundo. O sea, era un hombre que estaba inmerso en la lucha revolucionaria, se había percatado de que no existía una teoría marxista para la lucha revolucionaria, la construcción de la nueva sociedad en un mundo subdesarrollado, y bueno, importante, el desarrollo de su pensamiento de cambio social, de acuerdo con la periodización que ha hecho el Centro de Estudios de Che Guevara, bueno, que es la etapa formativa, era muy jovencito, en 1944, 56, o sea, de 16 a los 28 años, y las fases integradoras de su pensamiento, de acuerdo también al criterio del Centro de Estudios de Che Guevara, bueno, tiene una primera etapa que es 56-67, los 28 a los 39 años, perdón, bueno, ese es el total, una primera fase, la fase latinoamericana de liberación, básicamente a partir de la experiencia cubana, después ya en su proyección internacional como dirigente del gobierno revolucionario de Cuba, se da cuenta, tiene conocimiento, entra en conocimiento, bueno, Asia, África, etc., de las fases tercermundistas de cambio, y finalmente sus últimos trabajos, cuando ya se plantea que la lucha tiene que ser a escala global, lucha revolucionaria a escala global. Entonces su pensamiento alcanza una proyección global, se concluyó que la subordinación al imperialismo impide a la burguesía del tercer mundo luchar por la independencia, que era, estaba polemizando con los manuales, con la línea que es de la extinta Tercera Internacional, habían recibido los partidos comunistas, sobre todo de América Latina, que consideraban que había que aliar, bueno, el maoísmo también, que había que aliarse a la burguesía nacional, hacer con ellos una revolución nacional liberadora y después cortar esa marra. La tesis de él, la hipótesis de él, la tesis en definitiva, era que en el tercer mundo, en América Latina en particular, no había burguesías nacionales propiamente dichas que tuviesen lo que debería que tener para, en efecto, liderar o participar activamente en una lucha de liberación nacional. Y bueno, dedicó su vida a construir un socialismo que no fuese calco ni copia, remitiendo los presupuestos a Mariátegui, sino creación egoísta. Creo que se nos fue bien, el tema 2. Entonces, el tema 2, ya la semana pasada vimos la cuestión de su concepción sobre la lucha revolucionaria, y ahora vamos a ver la concepción de la sociedad socialista. O sea, para él, lo esencial, la relación indisoluble entre ética, ideología, política y economía. No se puede establecer una sola cosa, y sobre todo un enfrentamiento total a las tesis, digamos, deterministas, yo diría vulgarizadoras del pensamiento de Marx, que le atribuían a la economía el papel esencial de la construcción de la nueva sociedad. O sea, lo principal es la base económica. Lo principal para Che, lo principal para Che y para Fidel. O sea, hay una frase de Fidel que dice: no se puede construir conciencia con la riqueza, hay que construir riqueza con la conciencia. Básicamente es un pensamiento, yo diría, compartido de Fidel y Che. Bueno, a Che obviamente en esta parte hay que ubicarlo en la Revolución Cubana, ¿no? El contexto de la Revolución Cubana. O sea, la Revolución Cubana tuvo la suerte, y no se ha repetido más en ningún país de América, tuvo dos suertes. Una de ellas es que la lucha de liberación fue afortunadamente muy corta. 2 años y 30 días de lucha insurreccionaria. 2 años y 30 días si se cuenta a partir del desembarco de Granma hasta que, huye el tirano Batista, el ejército rebelde llega a la ciudad de La Habana, etc. Y el otro, la otra gran suerte que no se ha repetido tampoco, es que la burguesía pensó que eso iba a durar 2 o 3 meses y se fue, no dejó el país. No pelearon, se fueron para Estados Unidos y dijeron: esto durará 2 meses, durará 3 meses, entonces dejaron a la empleada cuidando la casa,
tumbaron una pared, metieron ahí las joyas, el dinero, etcétera, tapearon eso, o sea, en 3 meses venimos y sacamos las cosas. Y bueno, obviamente no hubo una fuerte actividad contrarrevolucionaria y bueno, por supuesto agresiones del imperialismo norteamericano, pero no hubo esa presencia directa de la burguesía, de la oligarquía, defendiendo sus intereses a sangre y fuego, como la estamos viendo hoy en Venezuela, por ejemplo, como lo estamos viendo en Ecuador, como lo estamos viendo en otros países. Porque yo creo que esa experiencia la sacaron, dice, no, acá, si el que pestañea pierde, decimos nosotros, ¿no? Si te vas ya, te entregaste el país. Entonces, el periodo inicial, por supuesto, bueno, el triunfo el 1 de enero de 1959 al 17 de abril, hay una primera etapa, ahí se establecen las bases del poder revolucionario, ahí se radicaliza el proceso en conflicto con el imperialismo y la burguesía criolla, y ahí hay una decantación de elementos no socialistas de las organizaciones revolucionarias. O sea, ya yo hacía el comentario el sábado pasado de que producto de la condición de región subdesarrollada, dependiente, etcétera, de América Latina, donde lo que predominó, lo que prevaleció en toda la región fue más bien la dictadura militar o dictadura civil o gobiernos autoritarios. Eso hacía imposible un terreno de lucha política, legal, en función de procesos de reforma democratizadora, económica y social. No se podía hacer una reforma social progresista en América Latina, salvo, bueno, por supuesto, los casos del nacionaldesarrollismo. Estoy hablando de Perón, estoy hablando de Cárdenas, pero una reforma social progresista en América Latina era prácticamente imposible. Entonces, ¿qué hace esto? Que a la lucha revolucionaria, a la guerra de guerrilla, no solo vayan personas que quieren hacer una revolución socialista, que quieren transformar radicalmente el país, la sociedad, sino también personas que lo único que quieren es que haya una democracia, que son personas antidictatoriales, no son socialistas, no son revolucionarias, son personas antidictatoriales. Entonces, llega un momento, por supuesto, cuando hay una definición, en este caso el triunfo de la Revolución Cubana, donde ya esa contradicción que estaba oculta, porque el tema principal, lo que estaba a la orden del día era derrocar al tirano, derrocar a la dictadura. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer después? Ese, bueno, obviamente había sus debates y sus cosas, pero no era el primer tema. Yo también dije, bueno, es más o menos lo que pasó acá. O sea, el FMLN estaba luchando contra el régimen anterior, y cuando ya se producen los acuerdos de paz, pues, ahí ya aparece esto mismo que apareció en Cuba. O sea, el movimiento 26 de julio, liderado por Fidel Castro, tenía un ala de derecha, que era antibatistiana, que Batista era el tirano, ¿no? Era antibatistiana, era antidictatorial, y querían una democracia burguesa, buenas relaciones con los Estados Unidos, mantener la estratificación de la sociedad. Entonces, cuando el gobierno revolucionario, o mejor dicho, cuando los elementos revolucionarios dentro del nuevo poder comienzan a adoptar medidas de transformación social, bueno, ahí viene lo que llamamos aquí la decantación. Entonces, en ese periodo, el gobierno revolucionario, fíjense, el primer presidente, no sé si lo tengo, ahora no me acuerdo si lo tengo en alguna pantalla aquí, el primer presidente del gobierno revolucionario de Cuba fue un señor, un abogado, que había participado en el juicio contra los asaltantes de Cuartel Moncada, en particular el juicio contra Fidel en el año 53, y que había tenido una posición digna. Pero este señor obviamente está ubicado dentro del ala, que yo decía, del ala no revolucionaria, del área democrática, burguesa, digamos, del 26. Y el primer ministro, valga la redundancia, también era un señor de esta corriente. Y en ese primer momento, Fidel lo que era el jefe del ejército rebelde, pero no ocupaba ningún cargo en el gobierno. Entonces, en ese periodo el gobierno revolucionario asume el mejoramiento social como objetivo de su política general, incluida su política económica. Las tareas son poner fin a la dominación y la dependencia del imperialismo norteamericano, a una estructura económica agrícola y extensiva, condición de país monoproductor y monoexportador, con economía abierta, o sea, solamente se exportaba azúcar y en alguna medida también tabaco, y bueno, desempleo y subempleo permanente. Aquí yo estoy citando a dos historiadores comunistas cubanos, Bucci y Suárez,
que explican la identidad de ese primer gobierno revolucionario. O sea, cuando la revolución negaba la acusación de comunista, o sea, negaba la acusación de que era comunista, lo hacía apelando a la verdad. No lo era, estaba orientada muy profundamente hacia el socialismo, por la formación marxista de sus líderes, de Fidel, del Che, de Raúl y algunos otros más, pero no por una pretensión de girar en una órbita ideológica. Si la revolución cubana no nace diciendo yo me voy a alinear al bloque soviético, eso vino después, fue una necesidad de la vida, pero no era la intención. Entonces, no por una pretensión de girar en una órbita ideológica ni política, sino como la respuesta a la terrible realidad socioeconómica de Cuba. Los comunistas estaban participando en algunos puestos estratégicos del gobierno, pero no formaban parte del gobierno revolucionario. Estamos hablando de los primeros meses de la revolución. Bueno, primeras medidas del gobierno revolucionario, que son estas que yo les digo, que provocan, por una parte, la hostilidad, agresión de parte del imperialismo norteamericano, y por otra parte provocan la reacción de la oligarquía, de la burguesía cubana, estampida. Se van todos y todas, vamos a ponerle enfoque de género, se van y por supuesto quedan algunos, y quedan también sus apoderados, sus representantes, que hacen toda una serie de una larga actividad contrarrevolucionaria. Primero, disolución de los órganos estatales y los partidos políticos de la dictadura. Acabar con el viejo aparato del Estado, que no tenía remedio, Legalización del Partido Socialista Popular. El Partido Comunista se llamaba así, su periódico se llamaba Diario de Hoy. Enjuiciamiento a los criminales del depuesto régimen. Se creó el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, o sea, para resolver el problema de la vivienda del pueblo. Se nacionalizó la Cuban Telephone Company, se redujeron los alquileres de las viviendas, las tarifas telefónicas y las medicinas en un 50%, se redujeron los libros escolares y la electricidad, se confiscaron las propiedades de Batista y sus cómplices, o sea, el dictador Fulgencio Batista. Se adoptó la primera ley de reforma agraria, y esa ley en particular fue un catalizador de la decisión del imperialismo norteamericano de derrocarlo por cualquier medio. O sea, pasaron la línea. Esto no es una revolución democrático-burguesa dentro de los marcos de lo que podría ser tolerable para nosotros. Han pasado la línea. Y la decantación de los elementos burgueses que se habían sumado a la revolución, a los cuales ya hice referencia. Fidel y Che son pilares de la decantación y la radicalización del proceso. De las figuras más combativas, no son los únicos. A los Rafael Rodríguez venía del Partido Comunista, está por supuesto Raúl, ¿sí? Hay otros, Blas Roca, o sea, un conjunto de... Pero bueno, ellos son pilares en este proceso. En enero de 59 se estableció el gobierno revolucionario, esto por supuesto me estoy refiriendo a Che, lo que dice él, con la participación en él de varios miembros de la burguesía entreguista. La presencia del ejército rebelde constituía la garantía del poder como factor fundamental de fuerza. La burguesía estaba ahí en ese gobierno, pero el poder lo tenía el ejército rebelde. Se produjeron enseguida contradicciones serias resueltas en primera instancia en febrero de 1959, cuando Fidel asumió la jefatura del gobierno con el cargo de primer ministro. O sea, el primer ministro duró unos días, duró 2 semanas, no me acuerdo, y ya hubo una contradicción muy fuerte en Fidel, que originalmente había decidido que ni él ni ningún otro miembro de la dirección del ejército rebelde ocupara cargos en el gobierno. Bueno, se ve obligado a asumir. Culminaba el proceso en julio de ese mismo año al renunciar el presidente Urrutia. O sea, ya no solo renuncia el primer ministro, sino hay también un enfrentamiento muy fuerte entre Fidel y el presidente Urrutia. Fidel renuncia al cargo de primer ministro. Renuncia al cargo de primer ministro. Bueno, imagínense usted una reacción popular extraordinaria, ¿cómo va a renunciar? Bueno, el que tiene que renunciar es el otro. Y bueno, el señor Urrutia un buen día se montó en una lancha por la noche y se fue para Miami. Entonces ahí yo diría, en lo que son las figuras fundamentales de esta presencia no revolucionaria en el gobierno, bueno, ya aquí quedaron otra gente que se fueron yendo después, pero fíjense cómo las dos figuras fundamentales, o sea, el presidente y el primer ministro, se van en el mismo año 1959. Decantación de elementos burgueses y convergencia unitaria de las fuerzas revolucionarias. Bueno, las organizaciones revolucionarias en lucha contra la dictadura de Batista eran el movimiento
26 de julio, en alusión a el día 26 de julio de 1953, que un grupo de compañeros dirigidos por Fidel habían asaltado el cuartel Moncada, segunda plaza militar de la dictadura, ubicada en la provincia de Santiago de Cuba. Movimiento 26 de julio y su ejército rebelde, liderado por Fidel Castro. El directorio revolucionario 13 de marzo, que era de origen estudiantil, eran un grupo de dirigentes, líderes, activistas, miembros de la Federación Estudiantil Universitaria, y bueno, el Partido Socialista Popular, que era comunista. En virtud del empuje del ejército rebelde, que en ofensiva arrastra, o sea, el ejército rebelde, después lo veremos, y ahí mencionamos a Camilo, en un momento que el ejército rebelde decide repetir lo que había sido la estrategia del ejército libertador cubano en la última guerra contra España, que había desarrollado la insurrección en las provincias orientales, y de pronto manda lo que se llamó la invasión. O sea, manda, en el caso de la guerra contra España, Máximo Gómez y Antonio Maceo dirigieron las columnas invasoras que llevaron la guerra a Occidente, y en este caso es comandante Ernesto Che Guevara y comandante Camilo Cienfuegos, son las dos columnas que llevan la guerra al resto del país. Entonces, cuando viene esa ofensiva, ya las otras organizaciones, el directorio revolucionario tenía también actividad insurreccional, y había una relación con el movimiento 26 de julio, pero bueno, ya cuando ya el avance del ejército rebelde es obviamente la fuerza dominante, bueno, ya hay una unidad más estrecha. Y el Partido Socialista Popular, que había criticado la lucha armada, decía que eso no era correcto, algunos de sus dirigentes, mismo Carlos Rafael Rodríguez, llegó un momento que se fue a la Sierra Maestra. Pero bueno, ya cuando ya el poder estaba en disputa, ya se veía que venía el triunfo revolucionario, y que la organización que más había hecho en función de la conquista de ese poder el 26 de julio, pues obviamente los demás vinieron y se sumaron, y ya se establecen las bases de la unidad. Entonces, bueno, la posterior, sí, bueno, en virtud del empuje del ejército rebelde, que en ofensiva, por todo esto que expliqué, en ofensiva, o sea, en medio de su ofensiva, arrastra tras sí al directorio revolucionario 13 de marzo y atrae al PSP, se produce el triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959. La posterior convergencia unitaria de estas fuerzas fue incentivada por la escalada de la política imperialista de aislamiento, bloqueo y agresiones. Ahí hubo bombardeos, bandas contrarrevolucionarias operando por casi todo el país. Como ustedes seguramente han escuchado, vieron aquella invasión por Playa Girón de mercenarios exiliados cubanos, que el gobierno de Estados Unidos los organizó, los convirtió en una fuerza de tarea, invadieron Cuba. Después vino la crisis, la llamada crisis de los misiles, crisis de octubre, es decir, cuando los soviéticos trataron de instalar cohetes nucleares en Cuba, en respuesta a que los Estados Unidos habían instalado cohetes nucleares en Turquía. Entonces, bueno, se produjo, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Finalmente hubo un acuerdo entre el presidente Kennedy y el presidente Khrushchev. Quitaron los cohetes de Turquía, los soviéticos no llegaron a poner los cohetes en Cuba. Fidel se molestó mucho con Khrushchev porque no había llegado a un acuerdo al margen de Cuba, así no se le consultó en eso. Bueno, son cosas de la historia. Pero bueno, obviamente escalada, aparte de, bueno, bloqueo, aislamiento, que todavía dura, desgajamiento de las corrientes reformistas del 26 de julio y del directorio estudiantil 13 de marzo, lo que ya expliqué antes, y bueno, y la expulsión de las corrientes más dogmáticas, provenientes del Partido Socialista Popular. Y hubo dos momentos en particular donde hubo que hacer expulsión, incluso hubo sanción, fueron a la cárcel algunos dirigentes provenientes del Partido Socialista Popular, porque trataron de agarrar todo aquello y poner solo a su gente y seguir su propia línea. Eso no fue un proceso fácil, eso fue un proceso complicado. Bien. Entonces, la trayectoria de este proceso de convergencia unitaria abarca: en septiembre de 1960 se crea el Buró de Coordinación de Actividades Revolucionarias. Ya estamos en el segundo año de la revolución, son tres organizaciones distintas. Bueno, hay que crear un mecanismo de consulta. En el marzo de 1962 se crea lo que se llamó las Organizaciones Revolucionarias Integradas.
y el Che es miembro de su dirección. Aquí es donde digo que se da el peor caso, donde incluso un juicio, una sanción. Bueno, hubo dos sanciones. En un momento determinado se le dijo a este señor que se fuera a un país socialista, se fue por un tiempo a Checoslovaquia. Aníbal Escalante se llamaba, la principal figura del Partido Socialista Popular. Después regresa a Aníbal y finalmente volvió a hacer lo mismo y tuvo sus añitos presos. O sea que tenemos un proceso complicado aquí. Lo primero que hubo, organizaciones revolucionarias integradas, el Che era miembro de su dirección. Después, en mayo del 63, ya eso de organizaciones integradas, quiere decir que siguen siendo 3, ya eso se va, ya es el Partido Unido de la Revolución Socialista, el Che es miembro de su dirección. Ya no son varias organizaciones que tienen un mecanismo de coordinación, sino ya es un solo partido donde se han disuelto estas organizaciones. Bueno, y en octubre de 65 ya se quita la palabra unido, o sea, ya es un partido, no hace falta hablar de unido, claro que está unido, y bueno, asume la identidad del Partido Comunista de Cuba. Ya el Che no está en Cuba, es decir, está en Cuba entrenándose, pero bueno, ya a los efectos públicos no está en Cuba, y por tanto él ya no es miembro de su dirección, aunque en su discurso cuando Fidel hace la presentación de los miembros del Comité Central, dice, bueno, aquí falta alguien que tendría que estar, pero bueno, reconoce que si hubiese estado en Cuba, sería miembro, por supuesto, de la dirección de ese partido. Y bueno, después, en diciembre de 75, 10 años después, se hace ya el primer congreso del PSC. O sea, esa constitución se hizo ahí, más o menos, la dirección fue la que decidió, bueno, quiénes son los compañeros y las compañeras que más méritos tienen, y que haya un balance entre las 3 organizaciones, y se hace el Comité Central, pero todavía no había una institucionalización del partido. La institucionalización del partido se da en el primer congreso en el año 75. Che, dirigente del gobierno revolucionario de Cuba. Bueno, en el año 58, bueno, Che, ya lo dijimos la semana pasada, se entra en contacto con los revolucionarios cubanos que están exiliados en Guatemala, en México. En México ya se incorpora como miembro de la expedición del Yate Granma, que desembarca en Playa Las Coloradas el 2 de diciembre y se inicia la guerra revolucionaria en Cuba. Él originalmente era el médico de la guerrilla, no era combatiente propiamente dicho, pero bueno, hay un momento en que estaban en un combate, tenía que pasar un río, le estaban disparando y tenía que optar. O llevaba la mochila con las medicinas o llevaba el fusil, ¿no? Tiró la mochila con las medicinas y pasó. Ya la transición se hizo rápido, ya no soy médico, soy combatiente. Y por su actitud, por sus méritos adquiridos en combate, bueno, rápidamente adquirió el grado de comandante y llega al punto que uno de los 2 comandantes que cuando se produce la invasión llevan la guerra al occidente de Cuba. Ahí hay 2 batallas muy importantes. En el caso de Camilo Cienfuegos, la batalla de Yaguajay, donde tomó la ciudad de Yaguajay, y más importante aún que Yaguajay, aunque no haciendo una comparación entre ellos, eran excelentes amigos, la batalla de Santa Clara, que fue decisiva. Esa la dirigió Che, la batalla de Santa Clara, la toma de Santa Clara, que fue ya, yo diría, el puntillazo final a la dictadura de Batista. Con eso ya el tirano se fue, entonces tanto Camilo como Che recibieron la orientación de entrar en La Habana. Entonces, enero primero de 59 se constituye en Santiago de Cuba el gobierno revolucionario. Fidel llama huelga general para derrotar las maniobras tendientes a evitar el triunfo de la revolución. O sea, Batista dejó un militar, que no se decía que era un militar demócrata, y que entonces iban a hacer un gobierno. Trataron, obviamente, de frustrar el triunfo de la revolución. El día 2 de enero, las columnas de Che y Camilo entran en La Habana para frustrar las maniobras contra la revolución. Che ocupa la fortaleza de La Cabaña y Camilo ocupa el cuartel de Columbia. Eran las 2 principales instalaciones militares que había en la ciudad de La Habana. 9 de febrero se le otorga a Che la ciudadanía cubana. Junio 11 al 8 de septiembre del 59 él viaja por Europa, África, Asia. El objetivo principal es visitar a los países del Pacto de Bandung. El Pacto de Bandung fue la simiente, fue el embrión de lo que después se convertiría en el movimiento de países no alineados. Entonces el Che, este es uno de los viajes que le da una visión de mundo
Ya no es una visión de América Latina que se la había recorrido 2 veces, que ya ve lo que une, lo que es igual y lo que diferencia a la explotación y la dominación en Asia, África y América Latina. Bien, el 7 de octubre es designado jefe del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, que podríamos catalogar como que era el superorganismo rector de la economía. O sea, esto es importante. Octubre de 59, o sea, aquí donde Che se ve asumiendo una tarea en la que tiene que pensar en la transición al socialismo, en la economía y en la política, en la transición al socialismo, y donde a partir de esa designación, de esa responsabilidad, es que comienza su producción teórica en este campo. El Instituto Nacional de la Reforma Agraria, un edificio gigantesco que es el que después ocupó el Ministerio de las Fuerzas Armadas en Cuba, que es una cosa, un edificio muy grande que está en la Plaza de la Revolución, en aquel momento era el rector de la economía, era el INRA, pero mentira, fíjense que el Instituto Nacional de la Reforma Agraria tenía un departamento de industrialización. Y ahí tenía todo, no solo la industria agropecuaria, o sea, la industria de procesamiento de productos del agro, no, era todo, toda la industria. En noviembre 26 de 59 es nombrado presidente del Banco Nacional de Cuba. Noviembre 17, diciembre 22 hace una gira por países socialistas, que incluye, son varios, visitó muchos, pero bueno, básicamente nos interesa destacar que estuvo en la URSS y que estuvo en China. Ahí entra también en contacto con la Unión Soviética, ahí se va dando cuenta de toda una serie de elementos de la construcción del socialismo de la Unión Soviética que no comparte. Ahí se da cuenta del nivel de economicismo que tenía la concepción soviética de la construcción del socialismo. O sea, hay que construir la base económica primero y después, bueno, de ahí saldrá la sociedad socialista. 3 de enero de 61 Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba. Ya eso venía, como sabemos. Primero trató de frustrar el triunfo del ejército rebelde, después comienza a desestabilizar, a presionar. A partir de la proclamación de la reforma agraria ya es un enfrentamiento abierto, bueno, y ese enfrentamiento, que después siguió escalando de otras formas, incluye la ruptura de relaciones diplomáticas. Enero 6 de 61, el Che anuncia acuerdos económicos con la Unión Soviética y otros países que tienen que ver con esa gira que había hecho. 23 de febrero de 61 se crea el Ministerio de Industria, o sea, el Departamento de Industria del INRA se convierte en Ministerio de Industria, institución ya y tiene toda la industria del país. Y Che es nombrado ministro. Agosto 8 de 61 pronuncia un discurso en el Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA como jefe de la delegación cubana. Yo que ya hice referencia la semana pasada que, bueno, la OEA expulsó a Cuba. Y uno de los elementos para garantizar el consenso, la aprobación de los gobiernos de América Latina de la expulsión de Cuba y del aislamiento y el bloqueo y las agresiones fue precisamente lo que se conoció como la Alianza para el Progreso. Y la Alianza para el Progreso fue explicada, debatida por la delegación de los Estados Unidos con el resto de los miembros de la OEA en esa reunión en la cual el Che fue el jefe de la delegación cubana y por tanto hizo uno de sus principales discursos de denuncia de todo aquello. Agosto 27, septiembre 7 de 62 realiza una segunda visita a la URSS. Che, dirigente del gobierno revolucionario. Julio 3, 17 de 63, visita a Argelia, que entonces estaba recién independizada. Marzo 25 de 64, otro de los grandes, importantes discursos conceptuales de Che en la Conferencia de Comercio y Desarrollo de la ONU, en Ginebra. Noviembre 4 al 9 de 64, tercera visita a la URSS. Diciembre 9 sale de Cuba por 3 meses en visita de Estado. El diciembre 11 interviene en la Asamblea General de la ONU, discurso famoso, donde hizo alusión a la segunda declaración de La Habana, y esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá jamás hasta conquistar la verdadera independencia, por lo que han muerto más de una vez los pueblos, etc.
17 de diciembre sale de Nueva York para África, donde permanece, donde hace una gira hasta marzo del 65, visita Argelia, Mali, Congo, Guinea, Ghana, Tanzania, Egipto. Y aquí él está preparando su continuación de la lucha internacionalista. Febrero 24 del 65 se dirige al segundo seminario económico de la Organización de Solidaridad Afroasiática en Argelia. Marzo 14 del 65 retorna a Cuba y poco después desaparece de la vista pública. El abril 1, carta de despedida a Fidel Castro. Posteriormente sale de Cuba a una misión en Congo. O sea, cuando Che sale primero, sale al Congo. Ahí habían asesinado a Patricio Lumumba y había un movimiento insurreccional que le pide ayuda para el entrenamiento de sus combatientes a Cuba. Y el Che va con un grupo de compañeros cubanos. Sin embargo, cuando llega ahí se encuentra una gran desorganización, un gran desorden, no había liderazgo, no había conciencia en las tropas. Fue para una experiencia frustrante. Se dio cuenta que yo no tenía remedio, que yo estaba perdido. Y entonces, como ya él se había ido de Cuba y había hecho una carta pública de despedida, él no quería regresar a Cuba para no implicar a Cuba en estas actividades que él ya estaba realizando. Entonces va, ya yo hice la anécdota aquí, seguramente lo recordarán, va y sale de Congo, va a dar a Checoslovaquia, a Praga, ahí se hospeda en la casa de un compañero nuestro que ha fallecido, José Luis Ojalvo, está varios meses ahí, repensando su vida, estudiando, escribiendo, haciendo apuntes, y bueno, y definiendo qué va a hacer. Fidel le mandaba mensajes, ven, no quiero ir, Fidel, porque no quiero implicar a Cuba en lo que... Bueno, finalmente mandan otro compañero, que ese sí está vivo, Mando Campo, va allá, un mensaje de Fidel, logra que Che montarlo en un avión, llevarlo para Cuba, y entonces, bueno, Che hace la preparación de su segunda misión internacionalista en Bolivia. Ya yo les dije a ustedes que no iba a liberar a Bolivia como tal, era una escuela de guerrilleros que se iba a formar ahí en Bolivia, y que por su carácter mediterráneo iba a facilitar el acceso después de todos los compañeros y compañeras que se formaran a sus respectivos países. Pero bueno, ese proyecto salió mal. El Che está... O sea que cuando él hace la carta de despedida, él se está despidiendo para ir a Bolivia, al Congo, no a Bolivia. Aunque cuando Fidel la lee, en el momento que matan a Che, en el 67, 9 de octubre de 67, originalmente se pensó que era el 8 y esa es la fecha que se sigue conmemorando porque ya se está. Cuando él la lee, parece que la escribió para irse para Bolivia. No, en realidad la escribió para irse para el Congo. Octubre 1 de 65 se forma oficialmente el Partido Comunista de Cuba. Octubre 3, Fidel lee la carta de despedida de Che en la reunión de presentación del Comité Central del Partido, y ahí es donde dice, aquí falta alguien. Enero 3 al 14 de 66 se celebra en La Habana la Conferencia Tricontinental de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina, y ahí se lee el mensaje del Che a la Tricontinental. Ahí se lee el mensaje de Fidel a la Tricontinental. Bueno, esto es más o menos para ubicarlo en tiempo y espacio. Bueno, génesis del problema, todo esto ha sido para que ustedes se ubiquen en qué situación está. No puedo desligar al Che de la Revolución Cubana porque si no lo hubieran designado jefe del Departamento de Industrialización del INRA, no hubiera tenido la necesidad de plantearse quizás estos problemas, etc. O sea, necesito ubicar al Che en su contexto histórico. Génesis del problema teórico y práctico que el Che se propone resolver. Bueno, dada su apreciación de la época, o sea, fue escrito en 1847, elaborado a lo largo de un tiempecito ahí en 47, después presentado, divulgado en 48, el manifiesto del Partido Comunista. Marx y Engels consideran que la revolución sería mundial. El mundo en aquel momento, por supuesto, era para ellos Europa y Estados Unidos, pero que triunfaría primero en los países con mayor desarrollo capitalista. El sepulturero del capital sería la clase obrera industrial, proletariado industrial, que ellos llamaron en ese momento la única verdaderamente revolucionaria. El detonante de la revolución sería el estallido de la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el retraso de las relaciones de producción. La socialización de las riquezas de los capitalistas aportaría la base material para la construcción del comunismo. O sea, cuando yo tome el poder, esa masa de riqueza que tienen los capitalistas, yo la nacionalizo y ya eso pasa a ser producción social, perdón, riqueza social.
hacer riqueza social. Entonces, bueno, con eso yo construyo el socialismo. A falta de revoluciones triunfantes que estudiar, sus ideas sobre la construcción, estoy hablando de Marx y Engels, sus ideas sobre la construcción del socialismo eran muy generales, o sea, no había una experiencia práctica y por tanto ellos tenían, bueno, va a ser, qué sé yo, el reino de los productores libres, va a ser una maravilla, pero ¿cómo es la maravilla? No había forma, no había datos de la realidad para entenderlo. Así fue asimilada la concepción marxista de la revolución por el partido bolchevique. Cuando triunfa la Revolución de Octubre, los bolcheviques creen que se rompió el eslabón más débil de la cadena. O sea, ellos todavía están pensando en términos de la revolución mundial. Que insisto, en aquella época de Marx y Engels, la revolución mundial era en Europa y Norteamérica. El resto del mundo ya vendría después. Entonces, ellos creen que se rompió el eslabón más débil, pero que después viene la revolución en Alemania, en Hungría, en Polonia, en Francia, en Inglaterra. Y que entonces ellos, como la situación de Rusia era más precaria, el zar, la dominación, país atrasado, rural, bueno, se rompió aquí primero, pero después vienen los otros. Y los primeros años de la revolución, 17, 18, 19, 20, ellos están esperando que se produzca la revolución en el resto del mundo, y bueno, entonces cuando todo eso se libere y todo sea una gran marea comunista o socialista, entonces bueno, los países más avanzados ayudarán económicamente a los más atrasados, en este caso a lo que en ese momento todavía no se llamaba Unión Soviética. Esa era la concepción inicial. Pero la derrota de la Revolución Europea obliga a los bolcheviques a plantearse la construcción del socialismo en un solo país. Bueno, no triunfó en ningún otro lugar, así que ni modo. Vamos a ver cómo le hacemos aquí para echar para adelante. Entonces se ven obligados a plantearse la construcción del socialismo sin el previsto desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. O sea, no había la masa de riqueza ni la socialización de los procesos productivos que existía en Europa Occidental. Sin la masa de riqueza capitalista llamada a servir de base material. Y sin haber recibido de Marx y Engels una teoría sobre la transición. No, Marx y Engels no podían en su época haber elaborado una teoría de la transición sencillamente porque no se produjo ninguna transición. Lo más que hubo fue la Comuna de París. Igual ellos trataron de sacar las lecciones que se podían dar de aquello. Pero eso duró unas semanas. Que no había una teoría de la transición. Bien, el problema teórico y práctico abordado por el Che. Por ser fruto de la primera revolución socialista triunfante, la URSS se autoerigió en paradigma del Internacional Comunista. La Internacional Comunista fue fundada en el 19 por Lenin. Stalin asumió su dirección en el año 28 y bueno, Stalin la disolvió en el año 43 en medio de la Segunda Guerra Mundial porque como era aliado de Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, bueno, había que bajar la intensidad de la lucha anticapitalista, porque para ellos lo principal era la defensa de la Unión Soviética. Entonces la URSS se autoerigió en paradigma del Internacional Comunista y de verdad que es la única experiencia que había y por tanto todo el mundo miraba así y decía, mira, qué bien. Tras su disolución siguió siendo, o sea, después de que se desactiva la Internacional en el año 43, no obstante el Partido Comunista de la Unión Soviética siguió siendo el referente, obviamente, de todo el movimiento comunista internacional. Siguió siéndolo para todos los partidos comunistas hasta la ruptura chino-soviética. Cuando se produce la ruptura chino-soviética, a finales de los 50, principios de los 60, ya ahí no es el paradigma para todos los partidos comunistas, sino es el paradigma para todos los partidos comunistas que siguen, hay otra serie de partidos comunistas que entonces se van con China. A posteriori siguió siéndolo para la vertiente prosoviética del movimiento comunista. Che se percata de que las políticas adoptadas por el partido bolchevique, devenido después Partido Comunista de la Unión Soviética, habían sido presentadas por la dirección soviética y asumidas por el movimiento comunista internacional como leyes universales. Lo que nosotros hicimos en la Unión Soviética en la década del 20, en la década del 30, en la década del 40, lo que hicimos en política, lo que hicimos en economía, eso es lo que hay que hacer en todo proceso de transición al socialismo y al comunismo. O sea, como leyes universales, como directrices generales de todo proceso de construcción socialista, sin tener en cuenta que fueron establecidas
Primero, en las condiciones singulares, específicas y irrepetibles de la URSS. Aquella revolución que triunfó creyendo que era el eslabón más débil de la cadena y que después venían los demás, pero que no fue así. Un país que tenía 3 millones de obreros, 18 millones de campesinos, un país con una pobreza extraordinaria, con un atraso extraordinario, o sea, obviamente tuvo un país sin un partido bolchevique sin suficientes cuadros preparados para asumir las tareas de la conducción, de la economía, de la industria, del propio partido, y que tuvo que, en muchos casos, darle la militancia del partido al tipo de la época del zar que estaba ahí. O sea, proceso muy complejo, muy complejo. Por lo general, en respuesta a problemas y obstáculos extremos, la guerra, la invasión de las potencias imperialistas, la guerra civil, una situación extrema, hambre, un pedacito de pan es una maravilla, tratando de suplir a tientas la falta de una teoría de la construcción del socialismo, y muchas veces con resultados negativos y hasta contraproducentes. O sea, es entendible que la Unión Soviética haya pasado por todo eso, es entendible. Lo que no es entendible es que eso, que fue un proceso muy específico, muy particular, un proceso singular, después nosotros los que venimos atrás, digamos, de la forma que ellos resolvieron el problema tal, es la ley universal, yo tengo que hacerlo de la misma forma. Entonces, el problema teórico y práctico que se plantea por el Che es utilizar el método de los clásicos para encontrar respuestas a la problemática de la construcción socialista en las condiciones de la América Latina de su época. O sea, por eso es que Che agarra el manual de economía política de los soviéticos, agarra las obras de Marx y agarra su propio estudio de la realidad latinoamericana y dice, no, pero espérate, ellos hicieron esto, pero esto aquí no funciona. Además, no fue necesariamente lo que dijo Marx, sino una derivación que hicieron ellos en sus condiciones específicas. Y ese es el problema teórico que se plantea el Che. Bien, concepción de la sociedad socialista, la indisoluble relación entre ética, ideología, política y economía. Como fundamento de su concepción de la construcción del socialismo y el comunismo, Che se remite a los manuscritos económicos del joven Marx. Cuando, aquí estoy citando a Che, pensaba más como filósofo, menos como economista, ¿no? Pensaba más como filósofo y por tanto se refería más concretamente al hombre como individuo humano y a los problemas de la liberación como ser social, sin entrar todavía en el análisis de la ineluctabilidad del resquebrajamiento de las estructuras sociales de la época para dar el paso al periodo de transición, la dictadura del proletariado. Marx pensaba en la liberación del hombre y veía el comunismo como la solución de las contradicciones que produjeron su enajenación, pero como un acto consciente. No puede verse el comunismo meramente como el resultado de contradicciones de una sociedad de alto desarrollo. El hombre es actor consciente de la historia. Sin esta conciencia que engloba la de su ser social, no puede haber comunismo. El peso de este momento de la inteligencia humana es tal que nos ha hecho olvidar frecuentemente el carácter humanista, en el mejor sentido de la palabra, de sus inquietudes, la mecánica de las relaciones de producción y sus consecuencias, la lucha de clases, oculta en cierta medida el hecho objetivo de que son los hombres los que se mueven en el ambiente histórico. Aquí se trata no es de la sociedad comunista que se ha desarrollado sobre su propia base, sino de una que acaba de salir precisamente de la sociedad capitalista y que, por tanto, presenta todavía en sus aspectos, en el económico, en el moral, en el intelectual, el sello de la vieja sociedad de cuya extraña procede. O sea, fíjense cómo el Che va al joven Marx, cuando Marx todavía está hablando de la liberación del ser, claro, ahí se habla de hombre, yo sé que hoy diríamos el hombre, la mujer, pero bueno, en esa época, Che, nos falta hace ya 50 años, era otro momento, que no había esa sensibilidad por el tema. Entonces, pero Che, ¿cómo él va a rescatar el elemento? Porque después, según él dice, es verdad que como Marx está peleando, está tratando de imponer, está tratando de desarrollar y de fijar en la conciencia social elementos tan importantes como las clases, la lucha de clases, etcétera. Ahí un poco, como eso es lo que él está defendiendo, bueno, habla más de eso, y eso es lo que predomina, la clase obrera, la clase no sé qué, la clase que dice yo.
pero se pierde un poco la medida de que esa clase son seres humanos. Esa clase está formada por millones y millones de hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Lo que hoy sí hay un reconocimiento de eso cuando hablamos de diversidad en todo el sentido de la palabra. Entonces, esto es muy importante porque eso se había perdido en la construcción del socialismo en los países socialistas. Eso se había perdido. El Che lo reivindica. Concepción de la sociedad, segunda parte. La concepción de Che sobre la economía política de la transición se expresa en su participación, entre otras obras, ¿no? Pero bueno, específicamente, quien quiera saber cómo lo concibe, en su participación en el gran debate y en sus apuntes críticos a la economía política. El gran debate fue una polémica entre los dirigentes de la Revolución cubana, partidarios del sistema presupuestario de financiamiento concebido por el Che, y los partidarios del sistema de cálculo económico utilizado en la URSS, en el que participaron, entre otros, o sea, el economista comunista francés Charles Bettelheim y Ernest Mandel. Abarca 16 artículos publicados en revistas entre 1963 y 1964, de ellos 5 son de Che. Apuntes críticos, fueron sistematizados en 1965 y 66, cuando Fidel estaba, ya lo dije, sale del Congo, está unos meses en Tanzania y después se va para Praga, casa de este compañero, José Luis, después de su misión en el Congo. Ahí es donde él tiene tiempo, no puede salir, está escondido, entonces se dedica a revisar los apuntes críticos. Contienen observaciones y señalamientos sobre el Manual de Economía Política de la Academia de Ciencias de la URSS en su edición en español de 1963. El orden y contenido de esos apuntes críticos es plan tentativo, prólogo, la necesidad de escribir este libro, una síntesis biográfica de Marx y Engels y X preguntas sobre las enseñanzas de un libro famoso. Eso lo pone con ironía, ¿no? Manual de Economía Política de la Academia de Ciencias de la URSS. Sí. Concepción de la sociedad socialista, el mismo tema, tercera parte. El gran debate se desarrolla en una situación en que estaban en juego, aquí estoy citando a Fernando Martínez Heredia, un traductor muy prestigioso cubano, ha estado 2 o 3 veces por acá, por El Salvador recientemente, la existencia y el alcance del nuevo poder. O sea, la existencia del nuevo poder revolucionario y cuál es el alcance de ese nuevo poder revolucionario. La capacidad de hacer cambios trascendentales y de reproducir la vida social, es decir, cómo vamos a reproducir la vida, así como cómo se va a desarrollar el ser humano, la sociedad, etc. La defensa frente a sus enemigos, agresiones y bloqueo imperialista, y la creación de nuevas relaciones e instituciones. En esa polémica incide la alianza con la URSS, o sea, ya estamos hablando de 63-64, ya pasaron los primeros años de la revolución, ya, por ejemplo, entre otras muchas cosas, Estados Unidos cortó la compra de azúcar cubano y cortó el suministro de petróleo, y por tanto la Unión Soviética vino y compró el azúcar a muy buenos precios, por supuesto, y suministraba el petróleo a Cuba. O sea, ya ahí se da un acercamiento con la Unión Soviética. Entonces, en esa polémica incide la alianza con la URSS, que pronto, estoy citando a Fernando Martínez Heredia, pronto tuvo un peso enorme. Existían contradicciones entre el ideal comunista, los procesos de socialización, el poder revolucionario y los ideales internacionalistas de la revolución cubana, y el sistema soviético, su ideología teorizada, que sin embargo eran la fuerza mayor que en el mundo actuaba y hablaba en nombre del socialismo y del marxismo. O sea, hay una contradicción entre las ideas, los planteamientos, las concepciones de esa joven revolución que tiene un ideal comunista propio, que tiene en desarrollo procesos de socialización, que tiene un poder revolucionario que tiene que ver cómo lo utiliza, de qué manera lo utiliza, en qué dirección, y sus ideales internacionalistas, o sea, la Revolución Cubana, bueno, toda esa etapa es conocido, ¿no? Ayudó a todos los movimientos de liberación que pudo aquí en América Latina, y también en África, en Medio Oriente, y el sistema soviético, que ya, Che habla mucho de eso, de la apologética, es decir, la academia no produce pensamiento nuevo, propio. La academia está subordinada al poder político, por tanto lo que dice el secretario general del partido
hay que convertirlo en teoría. Yo me acuerdo que compañeros nuestros que iban, yo no soy de eso, los compañeros nuestros que iban a estudiar ciencias sociales a la Unión Soviética, cuando tú ibas a hacer la tesis de licenciatura, la tesis de doctorado, tenía que empezar y terminar con una cita del secretario general del partido. Si era Brezhnev, si era Khrushchev, pero eso había que, eso era así, ¿no? Entonces, bien, para Che, entonces, bueno, esas son las contradicciones, o sea, esa joven naciente cubana, revolución cubana y el sistema soviético, que miren, compañeros, todos estos ponderados, si no hubiera sido por la Unión Soviética, la revolución cubana no hubiera subsistido. Y también hubo muchas cosas buenas, y mucha gente buena. Entonces, esto es complejo. Para Che, el elemento primordial de la construcción del socialismo es el desarrollo de la conciencia y su objetivo final es la construcción del hombre nuevo, y diríamos el hombre nuevo y la mujer nueva. En su criterio, la construcción del socialismo y el comunismo es un proceso integral de producción, organización y conciencia. Producción, organización y conciencia. Producción material, organización estatal y partidista y conciencia de los seres humanos. No es solo una tarea administrativo, técnico, económica, sino ideológico, técnico, político, económica. Además de crear la base material y técnica del socialismo, hay que desarrollar la educación que garantice la formación de la mujer y el hombre nuevo. La concepción del Che, del sistema de dirección de la economía para la construcción del socialista, es el sistema presupuestario de financiamiento. Es necesario diferenciar entre las formas de conducción de la economía del capitalismo desde el punto de vista técnico y su aspecto ideológico. O sea, el Che decía que en Cuba, está muy cerquita de los Estados Unidos, en Cuba fue el primer país donde hubo ferrocarril en América Latina, es un conjunto de cosas, ¿por qué? Porque estaba al lado. Entonces los tipos venían y experimentaban y después lo desarrollaban en su propio país. Entonces, digamos, el monopolio, la empresa monopolista con los niveles de aquella época estaba muy avanzada en Cuba, con sus sistemas de dirección, sus sistemas de planificación, de control, la computación incipiente en aquella época, todo eso ya lo había que decir. Che, mira, esta parte técnica de cómo ellos controlan el proceso productivo y está bien, la parte técnica está bien, mira, ellos controlan así la producción, llevan así, usan la computación, eso tenemos. Lo que no podemos asimilar de ellos es la parte de la conciencia, o sea, acepta la asimilación crítica de los adelantos tecnológicos en la dirección y control económico, pero rechaza el empleo de las armas mediadas del capitalismo para motivar a los productores, el incentivo material a la producción, el sobresueldo. En la transición del socialismo al socialismo y al comunismo no debe regir la ley del valor y demás categorías mercantiles que su uso implica. La ley del valor, en esencia, ¿qué quiere decir? Que es la ganancia, que es la oferta y la demanda la que rige el proceso productivo. Él dice, bueno, eso en el capitalismo. En el socialismo no puede ser eso. En el socialismo podemos tener una fábrica que funcione a pérdida, que pierda dinero porque porque lo que está produciendo es importante. Entonces la sociedad en su conjunto, la economía socialista en su conjunto subsidia las pérdidas de esa empresa que produce, digamos, una cuestión vital para la salud, y bueno, aunque produzca pérdida, entonces la sociedad en su conjunto decide que otras empresas que sí tengan ganancias, bueno, van a que el Estado con los productos, plus lo que sea que produzcan otras empresas, va a subsidiar a esto. No es la ley del valor la que rige. La ley del valor solo rige cuando es una relación entre el Estado y un privado, cuando es la relación entre un Estado socialista y un Estado capitalista. Ahí sí rige la ley del valor. Entonces, en la transición al socialismo no debe regir la ley del valor y demás categorías. Su presencia en la transición del socialismo es una de las limitaciones heredadas y como tal debe abordarse si funciona en la relación con el sector cooperativo y con los remanentes del sector privado y en las relaciones internacionales. Afirma que la planificación es la primera posibilidad humana de regir las fuerzas económicas. Su concepto de plan económico, aparece vinculado a los de revolución anticapitalista y de dictadura del proletariado de Marx, Engels y Lenin. El plan es la síntesis de un nuevo modo de hacer historia, expresa el hecho de que por primera vez los hombres se arrogan el papel de transformar la sociedad conscientemente, constituye el único instrumento que admite desarrollar las fuerzas productivas, hacer realidad la formación de nuevas relaciones humanas, la creación del hombre nuevo
y la llegada al estadio de la sociedad comunista, siempre y cuando no sea considerado el plan un instrumento mágico. Es creado por el hombre y forma parte de las concepciones generales de él. No es un fetiche ni una camisa de fuerza, sino un instrumento básico para la construcción de la sociedad socialista. Así es como él ve, ustedes pueden apreciar, la economía siempre relacionada con la conciencia. El sistema presupuestario de financiamiento fue concebido por el Che para su aplicación en el Departamento de Industrias del INRE, luego devenido Ministerio de Industria. Concentró el grueso de las empresas nacionalizadas. Partía de la experiencia de los monopolios de manejo de un conglomerado de empresas como si fuera una sola entidad. O sea, la Ford Motor Company, decía, es una sola empresa. Tiene plantas en todo el mundo. Y unas producen motores, la otra carrocería, la otra goma, pero es una sola empresa. Es una sola empresa. No se venden ni se compran cosas entre ellos. No se venden, se las trasladan. Funcionaba con fondos centralizados y luego fue incorporado al presupuesto estatal. Todos los ingresos y gastos de las empresas se cubrían con cargo al presupuesto. Las empresas no hacían uso del crédito bancario. Rechazaba la vigencia de la ley del valor, de la utilización de la categoría mercancía y de los cobros y pagos entre empresas. O sea, si esta empresa, yo soy el Estado, y esta silla yo la tengo asignada a esta aula, y esta silla yo la voy a trasladar para el aula. Aquí esto no es una mercancía. Esto no, porque mercancía es cuando tú bien para ganar dinero. No, yo de esta aula de la UCA, la D17, estoy pasando esta silla para la D16. Eso no es una operación mercantil. Entonces, cuando una fábrica del Estado socialista produce una goma y se la manda a otra fábrica que produce automóviles, ahí no es el mismo Estado. O sea, no hay cambio de propiedad. No hay cambio de propiedad, es el mismo propietario que ha decidido de una empresa suya a otra empresa suya pasar algo. Eso es lo que decía el Che. Solo aceptaba su uso como necesario y provisional en las relaciones entre las empresas estatales con el sector privado. Si la silla yo se la doy a un privado, se la vendo a un privado, ahí sí hay relación mercantil. Ahí rige la ley del valor. Incentivaba la producción con estímulos materiales, aunque no negaba por completamente el uso de los... Incentivaba la producción, aquí está mal, con estímulos morales. Está mal, estímulos morales. O sea, ¿qué es el estímulo moral? Yo me acuerdo, mi papá, yo era niño, mi papá, el Che le dio una vez un certificado por no sé cuántas cientos de horas de trabajo voluntario. Claro, fue a un lugar, junto con otros compañeros y compañeras, subió, la gente lo aplaudieron, se pararon, se tiraron una foto, un estímulo moral. El reconocimiento social del trabajo realizado. No que le pagaran una prima por eso. Entonces, incentivaba la producción con estímulos morales, aunque no negaba por completo el uso de los estímulos materiales, principalmente de los colectivos, más que primar en cada individuo. No, mira, esta aula la vamos a llevar a dar un paseo, no sé, por el zoológico, para que... Bien, partiendo de que el comunismo es un fenómeno de conciencia y no solamente un fenómeno de producción, el Che se dio a la tarea de buscar un sistema de dirección que, sustentado en ese enfoque, se apoyara en, uno, las técnicas contables más avanzadas que permitían un mayor control y una eficiente dirección centralizada, los estudios y la aplicación de los métodos de centralización y descentralización que efectuaba el monopolio, las técnicas de computación aplicadas a la economía y a la dirección, los métodos matemáticos aplicados a la economía, las técnicas de programación y control de la producción, las técnicas del presupuesto como instrumento de planificación y control por medio de las finanzas, las técnicas de control económico por métodos administrativos, la dirección participativa del pueblo, la motivación directa del trabajador, su identificación con el producto final y la experiencia práctica y teórica de los países socialistas. Seguimos. Bien, vamos a resumir rapidito las diferencias entre el cálculo económico y el sistema presupuestario de financiamiento, elaborado por Che. Bien, concepto de empresa. Para el sistema presupuestario de financiamiento, la empresa es un conglomerado de fábricas que tienen una base tecnológica parecida, un destino común para su producción o una ubicación geográfica limitada. Para el sistema de cálculo económico, una unidad de producción es una fábrica con personalidad jurídica propia. Es decir, cada elemento del conglomerado del sistema presupuestario de financiamiento es una empresa para el cálculo económico. La función del dinero, el sistema presupuestario de financiamiento opera como dinero aritmético, una contabilidad que se lleva.
como reflejo en precios de la gestión de la empresa que el organismo central analiza para controlar su funcionamiento. Sistema de cálculo económico es también un medio de pago que actúa como instrumento indirecto de control. Esos permiten operar a la empresa cuya relación con el banco es similar a la de un productor privado con el banco capitalista. O sea, que el sistema presupuestario de financiamiento es una cuentecita ahí que se lleva en un registro. Aquí sí el dinero funciona como tal entre empresas. Normas de trabajo. El SPF, bueno, estaba tratando de llevar todas sus fábricas al trabajo normado a tiempo con premios de sobrecumplimiento limitados por la tarifa de la escala superior, tecnicismo, y el sistema de cálculo económico. Las empresas usan el trabajo normado a tiempo y el trabajo por pieza por hora. O sea, esto quiere decir que aquí hay estímulo a destajo, ¿no? Te trabajaste más, me diste más, te pago más. Contratación. En los países que emplean el sistema de cálculo económico existía un procedimiento de contratación con penas por incumplimiento basado en el andamiaje jurídico. Aquí estamos hablando de contratos entre empresas. Si no cumpliste conmigo, me tienes que indemnizar. En Cuba no existía tal estructura, existía una comisión de arbitraje sin facultades ejecutivas cuya importancia iba creciendo. O sea, este tema todavía no estaba planteado en Cuba. Bien, en ambos casos el Estado es la máxima autoridad acatada obligatoriamente. En el sistema de cálculo económico se basa en un control centralizado global y una descentralización más acusada. Se ejerce el control indirecto con dinero por parte del banco. El resultado monetario de la gestión sirve como medida para los premios. El interés material es la gran palanca que mueve individual y colectivamente a los trabajadores. El sistema presupuestario de financiamiento se basa en un control centralizado de la producción de la empresa. Su plan y su gestión económica son controlados por organismos centrales en forma directa. No tiene fondos propios ni recibe créditos bancarios. Emplea el estímulo moral como elemento motivador por excelencia y usa en forma individual el estímulo material, vale decir, los premios y castigos monetarios individuales, y en su momento usará los colectivos, pero el estímulo material directo está limitado por la forma de pago de la tarifa salarial. No hay bono. Bien, caracterización del cálculo económico hecha por Marcelo Fernández Front. Este es un compañero que estaba a favor del cálculo económico. Era uno de los que polemizaba con el Che. Vamos a ver qué dice él del sistema presupuestario de financiamiento. Marcelo era el presidente del Banco Nacional de Cuba en 1963, después fue ministro de Comercio Exterior. Esta caracterización él la hace en 2006, cuando se va a publicar el gran debate y la que había sido compañera de Che, Aleida March, le pide que él escriba el prólogo. Entonces le dice, no, Aleida, yo no puedo escribir el prólogo porque yo fui uno de los que más se opuso al sistema presupuestario de financiamiento. Y ella dice, no, pero mira, Marcelo, eso fue un debate entre revolucionarios. Tuviste tu posición y además eres uno de los pocos que queda vivo. Entonces accede a escribir el prólogo. Y en ese prólogo dice, el sistema de dirección de la economía desarrollado en la URSS, donde se le atribuyó el carácter, no dice todavía, aquí estamos diciendo lo que es el sistema de cálculo económico, el sistema de dirección de la economía desarrollado en la URSS, donde se le atribuyó el carácter de ley general rectora de la economía política de la transición al socialismo y al comunismo. O sea, volvemos atrás, cuando yo le decía a ustedes, bueno, el Che se da cuenta que hay un conjunto de cosas que han hecho los soviéticos porque era la situación en la que se encontraban. Pero el hecho de que ellos resolvieran el problema de esa manera no quiere decir que sea una ley general. Bien, los soviéticos, los manuales y estos compañeros que defendían el sistema de cálculo económico decían eso. Decían, no, es que esta es la ley general de la transición. La ley general de la transición al socialismo dice que la economía se rige por el sistema de cálculo económico. Es una ley. Hay que cumplirla. La empresa estatal tiene personalidad propia, o sea, cada empresa tiene, no conglomerado, cada empresa debe cubrir sus gastos con sus ingresos y obtener utilidades. Las utilidades se aportan al presupuesto del Estado. Las empresas intercambian entre productos y servicios prestados sobre la base de la compra-venta mercantil de los mismos. O sea, pasamos la silla para otro, es una venta. El profesor de la otra clase me tiene que pagar. Para ello, cada uno abre una cuenta en un banco en la que deposita todos sus ingresos y contra la cual realiza todos sus pagos. Con esa cuenta se realizan los ingresos del presupuesto nacional. La empresa utiliza el crédito bancario y el banco ejerce un control financiero sobre ello. También puede realizar inversiones descentralizadas. Incentiva la producción con estímulos materiales, escala salarial. Bien. Caracterización del sistema presupuestario. Esto es lo que dice Marcelo. Concebido por Che para su aplicación en el Departamento de Industrias del INRA, luego devenido Ministerio de Industria.
concentró el grueso de las empresas nacionalizadas. Todas las empresas que nacionalizó la revolución estaban ahí. Partía de la experiencia de los monopolios de manejo de un conglomerado de empresas como si fuera una sola entidad. Funcionaba con un fondo centralizado y luego fue incorporado al presupuesto estatal. Todos los ingresos y gastos de la empresa se cubrían con cargo al presupuesto. Las empresas no hacían uso del crédito bancario, rechazaban la vigencia de la ley del valor, de la utilización de la categoría mercancía y de los cobros de pagos entre empresas. Solo aceptaba su uso como necesario, mal provisional en las relaciones de las empresas estatales con el sector y remanentes del privado. Se incentivaba la producción, opinión de Marcelo Peña. Esta medida, como ya lo dije antes, fue omitida en 2006 en el prólogo del gran debate. Aunque mantengo el criterio de que en las condiciones de Cuba el sistema de cálculo económico es el que más se aviene a nuestra realidad, desde el punto de vista conceptual el sistema presupuestario propugnado por el Che es más progresista. Se acerca más al porvenir, a lo que debe ser la sociedad futura. Este era el argumento de estos compañeros. Lo que dice el Che es muy bonito, pero es irrealizable en este momento. El sistema de cálculo, en el sistema de cálculo económico, muchas de las ideas del Che tienen vigencia y se han venido aplicando en Cuba como una necesidad. Eso es así. El cálculo económico, bueno, la importancia de la contabilidad y el control de los costos de las empresas para lograr la eficiencia económica, el uso de la computación, la introducción de los estímulos morales junto con los necesarios estímulos materiales, la necesidad de formar cuadros revolucionarios y capaces, el trabajo voluntario como formador de la conciencia y la autoridad de la cual él fue ejemplo vivo. La necesidad de aplicar estos conceptos defendidos por el Che, aún sin estar vigente el sistema presupuestario de financiamiento, constituye el mejor reconocimiento a su inteligencia y su visión de futuro. Han sido sus contribuciones al desarrollo de la economía cubana y al desarrollo de la conciencia de nuestros trabajadores. Ahora vamos a ver la opinión de Carlos Rafael Rodríguez. Carlos Rafael Rodríguez fue aquel miembro de la dirección máxima del Partido Socialista Popular que se fue a la Sierra Maestra en los últimos meses de la lucha insurreccionaria. Fue el vicepresidente del Consejo de Estado, del partido, que se encargó de todo lo que fueron las relaciones internacionales, políticas y económicas, y esta opinión la emitió en 1981 en un debate que lo invitaron en lo que era entonces el Ministerio de Industria. El sistema presupuestario está más cerca de lo que tiene que ser la sociedad en el futuro, pero esto es solo una hipótesis si se refiere a un futuro algo distante, al futuro comunista. Parto del criterio que es el que nos ha llevado a aceptar las deficiencias y manquedades del cálculo económico. Él reconoce que el cálculo económico tiene deficiencias y manquedades, que este sistema presupuestario exige condiciones y posibilidades que no podemos alcanzar, no ya a mediano plazo, sino incluso en el más allá. Si estuviéramos convencidos de que el sistema presupuestario puede ser puesto en práctica en los próximos años, lo defenderíamos encarnizadamente, porque se basa en formas de control más cercanas al comunismo. Eso es evidente, es un salto como el que se proponía Carlos Marx, del capitalismo a un socialismo avanzado. Nosotros lo sabemos, nosotros todos lo sabemos, no hemos dado ese salto, ni siquiera la Unión Soviética ha dado ese salto. Entonces, bueno, ya vamos cerrando, no se preocupe, el gran debate, un balance. Para Fernando Martínez Heredia, tras el debate, estaba la necesidad de desarrollar un pensamiento propio de la Revolución Cubana. Lo que se ventilaba era la elección de una política económica a su vez inscrita en decisiones más generales acerca del camino del socialismo en Cuba. Estaba debatiéndose cómo construir el socialismo en Cuba. Está bien, cálculo económico, pero esa era el terreno que se estaba llevando una discusión que no era solo si era una empresa o un conglomerado. ¿Cómo vamos a construir el socialismo en Cuba? Se enfrentaba a una concepción determinista del marxismo y una concepción del marxismo como filosofía de la praxis. Che privilegia la acción consciente y organizada del sujeto. Según Mandel, el debate se concentró en 4 cuestiones principales. 2 cuestiones prácticas: la organización de las empresas industriales y la importancia de los estímulos materiales en la construcción del socialismo. Y 2 cuestiones teóricas: el papel de la ley del valor en la época de la transición y la naturaleza estricta de los medios de producción estatizados en esa época. Partidarios y no partidarios del sistema presupuestario de financiamiento coinciden en la integralidad de la concepción de Che
por su nexo indisoluble entre ética, ideología, política y economía, y su cercanía a los ideales comunistas. En los artículos que conforman el gran debate no se aborda, al menos en forma explícita, el contexto económico y social dentro del cual ese debate se desarrolla. Ustedes se lo leen, está implícito, no, pero no se menciona. Ese contexto, como yo lo interpreto, 1959 a 1961, estallido de la escasez y la inflación en Cuba provocado por el decrecimiento de la productividad y la producción resultante de la ampliación del área estatal, el bloqueo del imperialismo norteamericano y la masiva movilización de milicianos en función de la defensa. La gente tenía que irse de la fábrica movilizado militarmente porque podía venir una invasión. Y la multiplicación del poder adquisitivo por el aumento del empleo y los salarios y de la reducción de los alquileres, el precio de otros artículos, como decían. O sea, fíjense que de pronto en Cuba se reducen los alquileres al 50%, los libros, las medicinas, y es un poco, al mismo tiempo se desorganiza la producción por todo esto que estoy diciendo y realmente una situación de escasez bastante complicada. 1962 se establece el racionamiento de alimentos, calzado y vestuario, originalmente considerado como una medida temporal de emergencia. Se pensó que era por unos meses, todavía está ahí. Todavía está ahí el racionamiento de alimentos, de vestuarios y calzados se dictó hace muchos años, no porque se hubiera resuelto el problema, sino porque ni siquiera se podía satisfacer las cuotas que ahí estaban planteadas entre ellos. 1963-1965, que es la etapa en que se desarrolla el gran debate, después de aquella crisis inicial que tuvimos por el idealismo de bajarlo todo a mitad de precio, empezar a regalar cosas, eso no porque fuera malo hacer eso, sino porque eso tiene que hacerlo con una base productiva que te permita tener cosas a las cuales bajarle el precio o incluso regalar. Entonces, en el 63, fíjense que es el mismo momento en que se está desarrollando el gran debate de una reorientación de la estrategia hacia el fortalecimiento de la industria azucarera como fuente de financiamiento de la diversificación económica. Así, bueno, si nosotros vamos a diversificar la economía, la riqueza, el dinero para hacer eso tiene que salir muy bueno. Somos un país productor de azúcar. Vamos a concentrarnos en la producción de azúcar, vamos a producir mucha azúcar, entonces con esa mucha azúcar, con lo que nos represente eso, entonces vamos a diversificar la industria. Entonces la estrategia era producir en el año 1970 10 millones de toneladas de azúcar y a partir de ahí que fueran 10 millones de toneladas de azúcar anuales para compensar el déficit comercial que tenía con la Unión Soviética. Las relaciones no estaban muy bien con los soviéticos y bueno, que ya se fue a la base común. Y la transferencia de recursos del consumo al desarrollo industrial que agrava la escasez. En Cuba se decidió, bueno, hay que, el consumo individual hay que sacrificarlo en función del desarrollo del país. Bueno, tras el 65-70, tras la partida del Che, el Ministerio de Industria se dividió en ministerios ramales. Ya no era un solo ministerio con toda la industria, sino el Ministerio de la Industria Azucarera, Ministerio de la Industria Textil, Ministerio de la Industria Básica, Ministerio de la no sé cuánto. Se dividió en varios ministerios. Y como ya no estaba Che, se acabó el gran debate. Se estableció un sistema de control material que eliminó las categorías financieras, la contabilidad y los costos, solo controlaba los movimientos de materiales. Aquí hay que decir, bueno, como el Che estaba en contra del cálculo económico, mucha gente pensó que esto que se había hecho respondía a las ideas de Che. Pero nada más alejado de Che que esto, porque Che quería que el conglomerado fuera la empresa, pero él quería que hubiera controles, que hubiera papeles, que hubiera computación, que hubiera así, y sencillamente todo eso se abandonó. Entonces se le presentó como aplicación de las ideas de Che, pero era antitético con las ideas de Che, que era promotor de la planificación y de las demás modernas técnicas de gestión, control y contabilidad. En 1966, ahí nosotros, la verdad que se nos fue la musa, como decimos nosotros, pensábamos que el aporte de la revolución cubana al marxismo era la construcción simultánea del socialismo y del comunismo. O sea, no hay por qué dedicarle, qué sé yo, 8, 10, 15, 20, 50 años a la construcción del socialismo para después controlar el comunismo. Podemos hacerlo al mismo tiempo. Entonces, en función de eso, se eliminan los incentivos materiales, todos, y los impuestos, se establece la gratuidad de los espectáculos deportivos, los círculos infantiles,
se reducen las tarifas de transporte, se exime del pago de alquiler a las familias de bajos ingresos. En el 68, lo que se llamó la ofensiva revolucionaria eliminó casi toda forma de propiedad privada. Se nacionalizaron 58.000 pequeñas empresas y microempresas, o sea, desapareció la pequeña y la microempresa. Solo quedó en manos privadas el 30% de la tierra y, en realidad, la mayor parte eran cooperativas, o sea, no era estrictamente propiedad privada. En respuesta a la caída ulterior de la producción y la productividad, se realizan grandes movilizaciones para labores agrícolas sin resultados positivos. Bien, ya ahí yo quité, ahí tenía toda una serie de qué pasó, lo quité en aras de la brevedad. Solo quiero decir, ya lo dije la semana pasada, que en mi opinión la Revolución Cubana tiene una tarea incumplida de la infancia, o sea, todavía a casi 60 años no ha resuelto el problema de la economía. Si yo lo hubiera dejado las pantallas que traí, ustedes habrán visto el zigzag, muévete para acá, no da resultado, muévete para acá, no da resultado, muévete para acá, no da resultado, muévete para acá. Y hoy estamos en lo que se llama la actualización del modelo económico, que es uno más de esas búsquedas, por decirle de alguna manera. Entonces, ¿por qué las ideas de Che no tuvieron el resultado esperado? Bueno, Che partió de Cuba cuando apenas había esbozado su concepción de la construcción socialista como interrelación entre ética, ideología, política y economía. Él no participó, no participó en el proceso de prueba, error, rectificación que él calificó de imprescindible. O sea, decía, bueno, todo esto que estamos haciendo es un proceso de prueba, error, rectificación, prueba, error, rectificación. Bueno, pero ese fue en el 65. El 59 triunfó la revolución, 59, 60, 62, no llegó a los 6 años. No llegó a los 6 años. Su aporte en dicho proceso hubiese sido crítico, autocrítico, fecundo. Para Che, una premisa del éxito del proceso de construcción del socialista es lo que él llamó satisfacción de necesidades socialmente reconocidas. Entonces, él partía de la base de que no hubiera estímulos materiales, partía de la base de que usted trabajara no 8 horas, si hacía falta 10, si hacía falta... Bueno, el diploma que le dieron a mi papá es por haber trabajado 16 horas diarias durante X cantidad de periodos, un periodo de 16 horas diarias. Pero se suponía que eso iba a dar resultados, y que entonces cuando mi papá llegara a la casa, iba a tener sus problemas, perdón, déjeme decirlo como digo Che, satisfechas las necesidades socialmente reconocidas. El nivel de... Eso, como ustedes han visto, bueno, en el 62 hubo que poner el racionamiento y todavía no se ha terminado. O sea, no se produjo la satisfacción de las necesidades socialmente, no se ha producido en Cuba la satisfacción de las necesidades socialmente reconocidas. La economía cubana hasta hoy no ha producido bienes materiales necesarios. Pese a ello, el impacto de las ideas de Che y Fidel es tan sólido, tan profundo, tan duradero, que la revolución cubana se aproxima a su 6ª década. O sea, a pesar de que nosotros no hemos resuelto el problema de la economía, ahí está. Y no está con los militares en la calle reprimiendo a la gente, ahí está porque funcionó la dimensión ética, la dimensión de conciencia funcionó. La parte que no funcionó fue la dimensión productiva. Pero fíjense si es sólido, son casi 60 años en la que la ha sostenido. Yo lo dije la semana pasada. Si el socialismo tiene necesidad de base económica y superestructura ideológica, política, etcétera, y durante un tiempo demasiado prolongado, usted compensa el déficit económico con superutilización del elemento, bueno, se le va desgastando. Porque usted está utilizando el mecanismo ideológico en demasía, exageradamente, durante un tiempo demasiado prolongado, y entonces eso le va teniendo efecto. Sí, ellos explican, la educación política e ideológica y la obra social de la revolución. Si dependiéramos de estímulos materiales, no hubiéramos llegado hasta aquí. El salario y las primas o bonos son incentivos devaluados en una sociedad donde la apotegma, a cada cual según su trabajo, se cumple de manera relativa. Porque en una larga etapa predominó el racionamiento. O sea, ¿qué importancia, qué significaba que el compañero ganara $600 y yo 200? Si cuando íbamos al lugar, decía, no, a ver su libreta, compañero, de racionamiento, no, usted le toca una botellita de agua.
aunque gane 600. Y a mí me toca la misma botellita de agua. Entonces, ¿qué más da? ¿Qué más da? Se distorsiona. Y en la etapa actual tenemos dos monedas de muy distinto valor con muy difícil acceso a la que vale más. O sea, tampoco hoy está funcionando la botegma de cada cual según su trabajo. Porque si usted tiene remesa, tiene un... Bien, ¿por qué las ideas de Che no tuvieron resultado? Bueno, en mi opinión, esta es mi opinión, no la de Che. Bueno, Che no vio eso. Che decía, a ver si lo tengo por aquí. No, aquí no lo tengo. Che decía, no tenemos resuelto el problema de la institucionalización, hay que institucionalizar el Estado revolucionario. De momento, lo que nos guía es el liderazgo de Fidel, la obra de la revolución, la educación político-ideológica que estamos desarrollando y también la compulsión social, que si los demás ven que yo trabajo, bueno, ellos también se sienten compulsados a trabajar igual que yo. Eso es lo que nos guía. Tenemos que institucionalizar el país, pero no nos estamos apresurando porque tenemos miedo que cuando lo institucionalicemos se pierda la riqueza, la fluidez de la interacción entre la dirección y el pueblo. Eso tenemos que pensarlo bien. Che, cuando nosotros hacemos el primer congreso del Partido Comunista de Cuba en el año 75, 10 años después que se hubiera ido Che, en una circunstancia donde había que hacerlo de esa manera, pues por lo menos nosotros en realidad asumimos el sistema institucional de la Unión Soviética. No de la Unión Soviética, se hizo un estudio, se hizo una gira y se llegó a la conclusión de que el que más se parecía a nuestras características era el de Bulgaria. Entonces, es decir, la institucionalidad de la Revolución Cubana, que no la estoy juzgando, se atraviesa por momentos históricos, usted tiene que tomar decisiones después. La institucionalización que se dio, no. El Che no tiene participación ni responsabilidad alguna en el tipo de institucionalidad que se le dio a la Revolución Cubana posterior a su. Entonces, Che y Fidel se percataron de muchos errores, deficiencias y desviaciones graves del sistema soviético, pero creían que eran corregibles. Ellos partían de la premisa que era corregible. Sobre esa base es que, bueno, cuando mi partido asume en el 75 esa institucionalidad, dice, no, voy a asumir esto, yo sé que, pero yo voy a resolver eso, yo voy a corregir esa. La versión soviética del centralismo democrático fue un centralismo sin democracia. El Estado concentrador de poder en los medios de producción no resultó ser el actor racional, buen administrador, con visión de futuro que Che previó. No resultó ser así. El sistema soviético ahogó el desarrollo de las fuerzas productivas y sociales. La institucionalización de la revolución, el Che en el socialismo y el hombre en Cuba, dice, bueno, Che partió de Cuba, esto es lo que ya les dije, ¿no? El Che partió de Cuba en el 65, el primer congreso del PCC fue en el 75, institucionalizado el Estado en el momento en que la URSS ejercía una influencia decisiva. ¿Qué decía el Che de la institucionalización? La institucionalidad de la revolución todavía no se ha logrado. Buscamos algo nuevo que permita la perfecta identificación entre el gobierno y la comunidad en su conjunto, ajustada a las condiciones peculiares de la construcción del socialismo y huyendo al máximo de los lugares comunes de la democracia burguesa, trasplantados a la sociedad en formación. Se han hecho algunas experiencias dedicadas a crear paulatinamente la institucionalización de la revolución, pero sin demasiada prisa. El freno mayor que hemos tenido ha sido el miedo a que cualquier aspecto formal nos separe de las masas y del individuo, nos haga perder de vista la última y más importante ambición revolucionaria, que es ver al hombre liberado de su enajenación. Y con esto termino. Las premisas generales, universales, que el Che consideró necesarias para desarrollar el proceso de construcción socialista tal como lo construyó, tampoco se dieron. Es decir, él pensaba en el reencauzamiento político e ideológico de los procesos de transición por parte de del campo socialista, o sea, que iban a resolver sus errores, iban a salir de sus errores, de sus limitaciones, que iban a rectificar, que se fortalecería la unidad de dicho campo. En realidad, ese campo lo que pasó fue que desapareció, que el apoyo científico y técnico abundante y fraternal para el desarrollo de los países del tercer mundo liberados del colonialismo, o sea, que se iba a rectificar los errores, que se iba a fortalecer dicho campo y su unidad, y que iban a brindar un apoyo extraordinario, científico, económico, científico y técnico
a los países llamados tercer mundo, que se iba a liberar el tercer mundo y que esa liberación iba a dar resultados, iba a derivar en un proceso de construcción socialista y que se derrotaría al imperialismo, en primer lugar el imperialismo norteamericano. Hasta aquí lo dejo, para el merecido descanso, más de ustedes que de mí, que yo he hablado más, que han sufrido.